partido que en el próximo gobierno será oposición, y es el partido del Pacto Histórico. Una de las caras más visibles, uno de sus líderes, es el representante de la Cámara, Gabriel Becerra. Doctor Becerra, buenos días. Buen día, Juan Camilo. Un saludo muy especial para ti y para la audiencia de Caracol Televisión. Sabe que yo quiero hacerle una pregunta, no sé si la han hecho durante esta ronda de medios que ha hecho en la mañana, pero ¿usted se imaginaba este escenario? Es decir, que ustedes fueran a tomar ahora un papel vital en la elección del próximo presidente del Congreso, pero no solo eso, doctor Becerra, ¿se imaginaban este desacuerdo entre el Centro Democrático y el gobierno electo de Abelardo de la Espriella? Pues nosotros nos imaginamos una recomposición del escenario político en todas sus vertientes y en las derechas también, ¿no? Lo que pensábamos era que no se iba a expresar de manera tan rápida. Habrá que esperar que se decante para saber también qué tantas son las diferencias, si es una diferencia solamente del orden burocrático, por llamarlo de alguna manera, o si se expresan diferencias más de fondo, que a mi parecer sí se podrían expresar dentro del campo de las derechas diferencias más de fondo, porque aquí hay un sector que es el que representa Abelardo de la Espriella, que está muy articulado a sectores autoritarios, antidemocráticos, que quieren destruir el ordenamiento legal internacional, que quieren acabar con la Corte Penal Internacional, acabar con organismos de derechos humanos regionales, que al parecer es a quien se plega Abelardo de la Espriella. Yo no sé si a los compatriotas no les parece extraño que un presidente que habla por todo, el que va a entrar el 7 de agosto, y sus principales funcionarios no hayan dicho nada de la gravedad del asesinato de un compatriota que, entre otras cosas, votó por él. Yo acabo de escuchar parte de la entrevista de nuestro embajador en Washington y es realmente muy doloroso saber lo que pasa no solamente con los colombianos y las colombianas en Estados Unidos, sino con los latinoamericanos, y saber que a la fecha Abelardo de la Espriella, ni el futuro canciller, ni el actual vicepresidente que está en Estados Unidos han dicho nada respecto a ese compatriota y respecto a quien además es un adherente de su proyecto político. Eso es lo que representa Abelardo de la Espriella, una amenaza para la vida, para las libertades, y yo creo que en eso incluso sectores de derecha están bastante preocupados porque se están dando cuenta que una cosa era la propaganda de campaña y otra cosa el ejercicio práctico, como el que estoy demostrando con este hecho de un liderazgo que prefiere plegarse a los intereses de esa potencia y no solidarizarse y rechazar la agresión que ha recibido este joven que fue asesinado, pero también lo que promovió con uno de los activistas que ha sido deportado el día de ayer como Beto Coral. Realmente estamos frente a un liderazgo de la extrema derecha articulado a un proyecto autoritario transnacional que yo creo que le va a hacer mucho daño a la sociedad colombiana. Doctor Becerra, ¿cómo les fue ayer en la reunión? Bien, siempre es muy fructífero hablar con un hombre como Gustavo Petro, que tiene una trayectoria y una capacidad intelectual y política como la que ha demostrado. Claro. ¿Y qué línea definieron? Pues básicamente lo que estuvimos hablando es que el pacto histórico representa la alternativa a este poder que está ahora con bastantes cuestionamientos legales y también de legitimidad llegando. Y que, por ejemplo, nos preocupan nuevos ataques jurídicos como las dos demandas que se aceptaron contra el proceso de función que hizo Colombia Humana con el pacto. Nos preocupan también otros anuncios como, por ejemplo, pretender judicializar la política e insistir en la idea de querer perseguir al presidente Petro y si es necesario han dicho extraditarlo. Nos preocupan los términos que utiliza ese proyecto para referirse a nosotros. Nosotros somos una alternativa política que representamos la mitad
electoral de este país, que somos la bancada más grande en Cámara, que somos la bancada más grande en Senado, y nos presentan como aliados del terrorismo. Nos preocupa que se haya pretendido hacer del proceso de empalme un proceso de show político y de juicio jurídico supuestamente frente a casos de corrupción que tendrán que resolverse ante los jueces. Y frente a eso lo que el presidente nos pidió fue unidad. Unidad del partido, unidad de la bancada, unidad con el pueblo para enfrentar esta andanada de recorte de libertades y derechos. Y no fue una reunión concentrada, como veo en los medios, está única y exclusivamente en un escenario coyuntural, que es el de las mesas directivas, frente a las cuales hay que decir, nosotros pensábamos que ya se había resuelto. Nosotros fuimos a la reunión, los compromisarios de todos los compromisarios de todos los partidos. Un vocero nuestro expresó nuestra decisión de seguir insistiendo en nuestro proyecto político como alternativa, nuestra declaratoria en el marco del Estatuto de la Oposición como movimiento y partido de oposición, una oposición alternativa, y lo que pedimos fue garantías. Y pensamos que había que hacer una reunión con los compromisarios de ellos para formalizar lo que la ley nos da, que es las vicepresidencias de las mesas directivas de las plenarias. Pero lo que hemos visto el día de ayer es lo que usted introdujo en esta nota, un Sí. enfrentamiento que muestra en primer lugar que Abelardo de la Espriella sí se está metiendo en las decisiones del Congreso, totalmente contrario a lo que dijo. Y en segundo lugar percibo, y esa es una opinión particular, pues que quiere acabar un partido de derecha como el Centro Democrático, y creo que Doctor reemplazar el Becerra, liderazgo de un expresidente, ¿no? pero a ustedes, ¿qué nombre les suena más? ¿El de Luque o el de Honorio Enríquez? No, nosotros no nos vamos a meter en esa pelea de la derecha. Nosotros vamos a tomar una decisión en el marco de nuestros procedimientos, que implica que la decisión que tomaremos es una decisión en unidad que compromete a toda la bancada. La tomaremos en la bancada con el acompañamiento de la dirección del partido, con el presidente Petro, y eso lo ratificamos ayer y estamos en el proceso de conversaciones. El afán no es nuestro, nosotros llevaremos una decisión el día lunes 20 de julio, pero pues los que tienen que tomar las decisiones son los que se supone tienen las mayorías, ¿no? Y nosotros ejerceremos la labor que te acabo de decir de oposición, y en la plenaria del día lunes pues adoptaremos la decisión unitaria que decidamos. Por el momento lo que hemos hecho es reunir a nuestras bancadas para preparar los proyectos que vamos a presentar el 20 de julio como pacto histórico, las reformas que no se pudieron desarrollar durante este periodo. Vamos a acompañar al presidente en la movilización en el sur de Bogotá. Vamos a acompañar a las fuerzas militares en el homenaje, pero pues nuestras preocupaciones no son las preocupaciones de cómo la derecha se va a poner de acuerdo. Allá cómo resuelven ellos sus intereses burocráticos y políticos, y nosotros vamos a actuar con nuestros criterios para que en las elecciones de las mesas directivas se garanticen, me perdonan la redundancia, las garantías que nosotros hemos dado a la oposición para que podamos seguir Sí. fortaleciendo nuestra alternativa El política. expresidente Álvaro Uribe lo ha dicho aquí. Dice, no tengo necesidad de reunirme con el presidente Gustavo Petro, pero de una vez le anuncio a través de los medios de comunicación que van a tener todas las garantías con Honorio Enríquez. Frente a esos anuncios que ha hecho el líder natural del Partido Centro Democrático, ¿ustedes estarían dispuestos a unirse con el Centro Democrático para votar por Honorio Enríquez como presidente del Senado? Sea quien sea la próxima mesa directiva y sea quien sea el presidente, nosotros vamos a reclamar esas garantías. Nosotros hemos sido antagonistas del proyecto del Centro Democrático y de Álvaro Uribe Vélez, antagonistas leales en el debate político, derrotándolo política y electoralmente, y en los procesos judiciales, llevándolo ante los tribunales.
querer ahora presentar a ese proyecto antagónico como un proyecto supuestamente aliado de nuestra opción política es no reconocer los hechos. Lo que a nosotros nos preocupa, y eso es lo que le vamos a exigir a la persona que queda al frente de la presidencia del Congreso de la República, es que sin haber empezado el gobierno ya hayan agresiones contra los campesinos en los territorios, ya haya agresiones contra la principal fuerza política, no aceptando un empalme institucional, y nos preocupa que se reabra un capítulo doloroso de la vida nacional, donde posturas políticas e ideológicas fundamentalistas con rasgos fascistas puedan generar violencia. Entonces, nosotros nos estamos alistando es para garantizar la alternativa política que defienda la vida y que defienda las libertades en Colombia. O sea, Nosotros no tenemos decisión frente a ningún nombre. Yo sé que la gran primicia sería esa, pero yo tengo que ser honesto. Lo pero que dígame acordamos por lo ayer menos con la el disposición, presidente, doctor no, Becerra. Es decir, el líder natural del Centro Democrático, que el expresidente Uribe mostró disposición, eso hay que decirlo, en la entrevista dijo, van a tener ustedes todas las garantías, se refirió al pacto histórico, dio a entender que era bienvenido el apoyo a Honorio Enríquez como presidente del Senado. ¿Ustedes no he están visto. dispuestos a eso? No, yo no he visto la entrevista, lo que sé es que sea el candidato que sea, nosotros le vamos a pedir a ese nuevo presidente del Congreso que cumpla con la Constitución, con nosotros y con las demás fuerzas políticas, que defienda a los colombianos en el exterior, que rechace los términos con los cuales el nuevo gobierno se está refiriendo contra el presidente Petro, contra Iván Cepeda, contra el pacto histórico, y que se reconozca que en este país hay una fuerza política de izquierdas y progresistas que sacó la mitad de la población de los resultados electorales y que debe ser tratado con respeto, que no aceptaremos irrespetos, porque estamos no solamente hablando a nombre propio como congresista, como dirigente de un partido, sino a nombre de cerca de 13 millones de compatriotas, los más humildes, los más representantes de los sectores populares, y nosotros los vamos a defender. Entonces, sea cual sea el presidente de la Cámara, sea cual sea la próxima mesa directiva, la vamos a definir en la reunión que hagamos como bancada el domingo o el día lunes. La vamos a comunicar, y lo que vamos a insistir más que en los nombres es en el tema de las garantías. Doctor Becerra, ¿es cierto que Marta Peralta se ha venido reuniendo con compromisarios de Alfredo de Luque? ¿Eso se lo informaron a ustedes? ¿Ustedes tienen algún tipo de información con esto? Pues Juan Camilo, gracias por la pregunta, porque en primer lugar, la doctora Marta es una aliada del pacto. Con ella, cuando trabajamos la coalición que se llamaba Pacto Histórico, que llevó a la presidencia de la República al compañero presidente Gustavo Petro, estuvimos. Pero la doctora Marta ha defendido, porque además así lo representan, su identidad como un movimiento aparte, que es el movimiento Maíz. Entonces, cuando se habla de Marta Peralta, se habla de una líder reconocida del movimiento Maíz y no representa la opinión del pacto. Con ella tenemos conversaciones desde hace muchos años, y las vamos a seguir teniendo, pero pues ella no nos representa. Nosotros tenemos nuestros propios compromisarios. Nuestros compromisarios hablan con todos los compromisarios de todos los partidos, y es totalmente falso pues que haya habido algún compromiso por parte de compromisarios del pacto con alguna de las candidaturas a través de Marta Peralta. Sí. Doctor Becerra, en medio de estas discusiones, ¿cómo ahora está el tema en la Cámara? ¿Ustedes van a apoyar a Nicolás Barguil? Nosotros tenemos que tomar una decisión sobre si, como hicimos, por ejemplo, hace 4 años, no se presentan varias planchas, sino que se acepta que hay unas mayorías y se respalda una sola plancha, o si presentamos otra plancha aparte con los votos que nosotros tenemos, que nos van a garantizar las representaciones en las comisiones y nos van a garantizar lo que la ley del estatuto de la oposición nos va a permitir, que es la segunda vicepresidencia. Por lo tanto, nosotros en Cámara entendíamos que ya las mayorías
que van a representar más de 120 representantes a la Cámara, tenía sus decisiones y nos vamos a tener que referir a esas decisiones cuando no las oficialicen. Ahorita no nos las han Sí, oficializado, en términos de si apoyamos esa misma plancha o sencillamente sacamos otra. Pero nosotros nos vamos a concentrar, repito, fundamentalmente en garantizar lo que la ley nos permite, las vicepresidencias, y en garantizar que nuestra agenda legislativa sea tenida en cuenta democráticamente en el trámite de las plenarias. Ya si presentamos o no presentamos, pues yo creo que no hay condiciones para que el pacto tenga una propia candidatura y ganar, porque el factor del gobierno, hay un nuevo gobierno y los sectores políticos se plegan al nuevo gobierno, es lo que se ha impuesto durante todas las veces. Creo que en esta no va a ser distinto y nosotros pues no nos vamos a plegar, nosotros vamos a asumir el papel de oposición, que es lo que hemos acordado en nuestra dirección con el presidente Petro, con Iván Cepeda, con nuestra bancada. sí. Doctor Becerra, el vicepresidente va a ser Eric Velasco, el que ustedes van a apoyar para ese puesto en la mesa directiva. Sí, 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 yo aclaré entre otras cosas porque no sé por qué en una revista había salido que estaba aspirando, en mi caso, a esa vicepresidencia. No, nosotros hemos tenido, contrario a lo que se dice, una discusión y unas decisiones de plenaria, digo, de bancada muy unitarias. Y ya, fíjate, lo que tú dices es cierto, Juan Camilo, ya decidimos que el derecho que nos da el Estatuto de la Oposición lo va a ejercer mi colega y amigo de Nariño, Eric Velasco, en la segunda vicepresidencia. Pues doctor Becerra, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol. Gracias por estos segundos. Juan Camilo, muchas gracias y transmitirle a los colombianos la decisión del pacto histórico, sobre todo a quienes nos respaldaron, de defender su voto, de defender sus ideas y de sacar adelante un proyecto alternativo al poder tradicional en Colombia.